Pero ¿por qué es importante saber todo esto? Podemos extender esta teoría de filas y columnas para predecir la posición que tendrán las piezas de nuestro segundo centro después de acabar el primer centro. Si ya llevas un tiempo utilizando el método Yau para resolver el cubo 4×4 y no consigues bajar tus tiempos de 35 40 segundos, quédate que este video es para ti. Mientras más mejoramos en resolver cualquier cubo, es necesario utilizar más tiempo y poner un esfuerzo más consciente en mejorar todos los aspectos de nuestra resolución. Este es el primero de una serie de videos donde voy a intentar compartirles todo lo que me ha ayudado para bajar mis tiempos, desde promediar 41 segundos en competencia hasta conseguir mi primer sub 30 en esta categoría. Este es un tutorial avanzado, así que en este video tocaré puntos que, si eres principiante, puede que te cueste un poco entender. De igual manera intentaré explicar todo con la suficiente claridad para que cualquiera pueda sacarle provecho a los conceptos vistos en este video. Como sabrán, el primer paso del método Yau es resolver dos centros opuestos, normalmente el blanco y el amarillo. En este video nos centraremos únicamente en esta etapa de la resolución. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es que nuestro objetivo es resolver esta etapa en 2 o 3 segundos. Ya si nos toca una mezcla muy fácil, a lo mejor podremos hacerlo en menos de 2 segundos, incluso en casi 1 segundo. Pero 2 a 3 segundos en promedio es un muy buen tiempo para empezar. Y el primer consejo que yo les voy a dar es que empiecen a practicar resolver su primer centro en la cara inferior del cubo. Esto nos permite tener una mejor visión de las otras caras del cubo y por lo tanto un mejor look ahead para resolver el segundo centro. Por ejemplo, en este caso, en la cara inferior tengo una barra blanca y aquí tengo dos piezas a la vista. Entonces lo que voy a hacer es ajustar la cara de abajo para que me deje libre esta hilera para poder insertar una barra. Entonces formo una barra con estas dos piezas y termino el centro blanco ya listo para terminar mi segundo centro, que aquí por suerte está casi completo. No siempre es mejor para los finger tricks empezar con la cara que tiene más piezas en la parte de abajo. Por ejemplo, en este caso, lo que alguien podría hacer sería F, RW', D, RW. Y ya tendría el primer centro resuelto. En cambio, la solución alternativa que yo utilizaría, tanto porque me parece más cómoda en cuestión de finger tricks, como porque me va a ayudar a influenciar el segundo centro, es la siguiente. En lugar de empezar con este centro en la cara abajo, iniciaría con este. Ajustaría primero esta pieza con un movimiento de D. Haría este movimiento de LW'. Volvería a ajustar la cara abajo con un movimiento de D. Haría un movimiento de U2 y terminaría con un movimiento de RW. Así ya tengo listo el primer centro en la cara de abajo y tengo casi terminado el segundo centro. Un aspecto clave a tomar en cuenta es que debes intentar planear todo tu primer centro en la inspección. He visto muchas personas en competencia nada más inspeccionando su 4×4 2 o 3 segundos, ubican las piezas y van armando el centro una por una. Esto no es lo más eficiente. Lo ideal es aprovechar tus 8 o 12 segundos de inspección para hallar la manera más eficiente de resolver por lo menos el primer centro. Para mejorar en este aspecto puedes practicar sin tiempo de inspección, procurando encontrar la forma más eficiente de resolver el primer centro. Hasta el momento hemos visto mezclas donde ya tenemos al menos una barra formada. Pero ¿qué hacemos cuando no hay ninguna? Nuestra siguiente mejor opción es ver si podemos formar una barra con solo un movimiento. Pero ¿cómo sabemos si esto es posible en nuestra mezcla? Practiquemos primero solo con dos piezas. ¿Cuándo no se puede formar una barra con solo un movimiento? No podemos formar una barra con solo un movimiento cuando ambas piezas están en la misma hilera. Es decir, aquí no podríamos formar una barra con solo movimiento, aquí tampoco y aquí tampoco. Es como en el Sudoku. Si las piezas las tenemos, por ejemplo, una en una cara de abajo y una en una cara de arriba, lo que nos importa es que una pieza no esté o arriba o por debajo de la otra. De igual manera, si las piezas estuvieran en caras que están una al lado de la otra y no una arriba y abajo, lo que nos importa es que las piezas no estén una al lado de la otra, sino que deben estar en distintas hileras. Aquí vamos a distinguir entre filas y columnas. Una columna es una hilera vertical y una fila es una hilera en horizontal. Si las caras con las que estamos tratando son una inferior y una superior, lo que vamos a procurar es que ambas piezas no estén en la misma columna. Y si las caras con las que estamos tratando son una derecha y una izquierda, lo que nos va a importar es que las piezas no estén en la misma fila. Ahora, ya que sabemos que no están en la misma hilera, ¿cómo sabemos que sí se puede formar una barra con solo un movimiento? Se puede formar una barra con solo un movimiento si, cuando las piezas están una arriba y una abajo, están en la misma fila. Es decir, si vemos esta cara por individual, esta pieza está en la fila de arriba
Y si miramos esta cara por individual, esta pieza también está en la fila de arriba. Entonces sí se puede formar una barra con solo un movimiento. Pero si vemos esta cara por individual y esta pieza está en la fila de arriba y esta pieza está en la fila de abajo, no podremos formar una barra con solo un movimiento, sino que tendremos que mover una de estas dos piezas a otra fila y ya podremos formar nuestra barra. Si las piezas están en una cara que está una al lado de la otra, no arriba y abajo, lo que nos importa es que, además de que estén en filas distintas, deben de estar en la misma columna de sus respectivas caras. Por ejemplo, aquí tenemos esta pieza en la columna izquierda y esta también. Entonces también podremos formar una barra con un solo movimiento. Si vemos la cara donde está una pieza y nos fijamos en su fila, si movemos esta pieza a otra cara a través de su columna, cuando nos fijemos en la cara a la que llevamos la pieza y veamos la fila, nos vamos a dar cuenta que está en la misma fila que en la cara original. Lo mismo si nos fijamos en su columna y la movemos a través de su fila. Cuando nos fijemos en la cara donde movimos la pieza, nos vamos a dar cuenta que está en la misma columna que en la cara de inicio. A lo mejor y esto parece demasiado teórico, y en la mayoría de los casos, por simple experiencia, podemos determinar fácilmente si es posible formar una barra con solo un movimiento. Pero ¿por qué es importante saber todo esto? Es importante para los casos donde nuestras piezas están a dos caras de distancia. Aquí ya no es tan evidente que se pueda formar una barra con un solo movimiento, aunque es un movimiento doble. Por ejemplo, en este caso, como las piezas están en relación una arriba y otra abajo, si vemos desde sus respectivas caras, esta pieza está en la fila de arriba. Y si lo vemos desde esta cara, esta pieza está en la fila de abajo. Entonces, aquí no podremos hacer una barra con un solo movimiento. En cambio, tendremos que girar alguna de las caras para poder formar la barra. Podemos extender esta teoría de filas y columnas para predecir la posición que tendrán las piezas de nuestro segundo centro después de acabar el primer centro. Por ejemplo, aquí tenemos un centro muy sencillo, una barra blanca y dos piezas que se pueden unir con un solo movimiento. Yo quiero que al terminar mi primer centro, aquí tenga una pieza o una barra. Pero, como podrán ver, si yo hago esta barra, la giro e inserto, no tengo ninguna pieza en la capa superior. En cambio, haciendo todo este cálculo mental, yo sé, por ejemplo, que cuando acabe de realizar el centro de esa manera, esta pieza de aquí acabará en esta posición. También sé que esta pieza se quedará en esta posición. Entonces puedo jugar mentalmente con las posibilidades. Por ejemplo, si yo antes de armar mi primer centro realizara este movimiento de R2, cuando resuelva mi centro, voy a tener esta pieza aquí. Pero si a esto le sumo que puedo cancelar con un movimiento para subir esta pieza acá, que yo sé que como está en la fila de abajo, me va a quedar en la fila de abajo, lo que puedo hacer será esto. Una vez puesta la pieza aquí, hago mi barra, giro, hago un movimiento doble para cancelar que esta pieza esté en la fila de abajo o de enfrente y la inserto con un movimiento de U. Y ya que regrese mi centro de abajo, tengo una barra completa en lugar de ninguna pieza como íbamos a tener desde un inicio. Entonces el siguiente consejo sería intentar influenciar tanto como puedan el segundo centro según cómo resuelven el primer centro. Esto obviamente es mucho más fácil cuando tienes un primer centro sencillo, como tener una barra y dos piezas, o incluso dos barras. Así que si tienes un primer centro muy difícil, tampoco te preocupes y concéntrate en encontrar la mejor solución para ese primer centro. Otra idea que nos va a ayudar a mejorar, a predecir y a influenciar a nuestro segundo centro es la siguiente. Supongamos que tenemos ya una barra formada en la cara de abajo y dos piezas de ese centro en dos caras que están una abajo de la otra. Si en esta hilera por la cual vamos a introducir la barra que vamos a formar hay una pieza del segundo centro, ¿cómo sabemos de antemano en qué posición quedará después de insertar nuestra barra? La primera pieza que llevemos a otra cara lleva a la delantera. Si yo aquí para formar mi barra hago este movimiento de F', llevando esta pieza a la hilera por donde voy a insertar la barra, cuando haga mi barra, esta pieza se va a mover tantas caras como se mueva esta pieza. Es decir, si aquí solo hace falta un movimiento
Para insertarla en la cara de abajo, esta pieza también se moverá un movimiento en el mismo sentido. Entonces, cuando hagamos la barra, ya sabremos que esta pieza quedará en la cara superior. Si por el contrario hiciéramos la barra moviendo primero esta pieza, como a esta pieza le faltan 2 movimientos para llegar a la cara inferior, esta pieza de atrás también tendría que realizar 2 movimientos para llegar a su lugar final. Entonces, cuando arme la barra y la inserte, en lugar de quedar en la cara de arriba, quedará en la cara de enfrente, porque es la que estaba a 2 movimientos de su lugar inicial. En este caso, por ejemplo, también tengo estas 2 piezas en esta posición y esta amarilla en esta. Lo que yo haré es este movimiento, porque cuando haga mi barra en la capa de arriba, esta pieza amarilla va a quedar en esta posición, que es perfecta para cancelar y armar esta barra. Y ya que termine mi centro, voy a tener esta barra en la capa de arriba. Cada caso es distinto y a veces te conviene más cancelar movimientos y a veces te conviene más cambiar el orden en los que mueves las piezas o incluso una combinación de ambas. Lo importante es que te vayas acostumbrando a explorar en la inspección las posibilidades que tienes para influenciar tu segundo centro. Bueno, para finalizar vamos a ver algunos otros ejemplos donde apliquemos todo lo que hemos visto en este video. En este caso, por ejemplo, igualmente tengo una barra ya formada en la cara de abajo. Tengo estas 2 piezas a la vista, pero tengo esta pieza del segundo centro en la cara de arriba y esta pieza del segundo centro en la cara de abajo. Si yo quiero llevar esta pieza del segundo centro a la cara de arriba, ¿cuál pieza del primer centro debe llevar la delantera? Si a esta pieza le faltan 2 movimientos para llegar, debo elegir esta pieza porque también le faltan 2 movimientos para llegar a la cara de abajo. Además, esto me conviene porque cuando yo mueva esta pieza aquí, para llevarla a esta cara y hacer la barra, esta otra pieza blanca me va a quedar aquí. Como está en la fila de enfrente, y esta pieza también, yo sé que cuando termine mi centro, me va a quedar una barra aquí. Esta mezcla parece bastante complicada porque no tenemos ninguna barra y tampoco hay la posibilidad de hacer ninguna barra con un solo movimiento. Así lo resolvería yo. Tenemos estas 2 piezas aquí y estas 2 piezas acá. Entonces yo voy a formar una barra con estas 2 piezas, pero como puedo predecir que cuando forme esta barra, esta pieza se irá a la cara de arriba, puedo ajustarla para que cuando forme mi primera barra, se me forme otra en la cara superior. Al terminar el primer centro, insertaría esta barra y buscaría las otras 2 piezas que estarían aquí. Entonces, lo que haría es formar la barra e insertarla desde atrás. En este caso tenemos esta barra blanca en la parte de abajo, tenemos estas 2 piezas blancas a la vista y en esta misma hilera tenemos esta pieza amarilla y esta de acá. Lo que yo haría sería resolverlo desde este ángulo y la primera pieza que movería para formar mi segunda barra sería esta. Entonces es la que lleva la delantera. Voy a ajustar la barra que ya tengo formada y esta pieza de arriba al mismo tiempo con un movimiento simultáneo de U y de prima para evitar que como a esta pieza solo le falta un movimiento para llevar a la capa de abajo, esta pieza me vaya a quedar acá. Lo que voy a hacer es, cuando arme mi barra y esté en camino a insertarla en la cara de abajo, voy a ajustar esta pieza de manera que cuando termine de resolverla, me forme una barra con esta de aquí. Como esta pieza está en la fila de arriba, necesito que esta esté también en la fila de arriba, pero en la otra columna, o sea, en esa posición. Por lo tanto, tendré que hacer un movimiento de U2. Haré este movimiento de RW y continuaría con el segundo centro, que mis piezas están aquí y aquí. Y aquí el caso más eficiente sería mover esta pieza primero, para que cuando haga la barra me quede esta inserción fácil. Porque por el contrario, si moviera esta pieza primero, cuando hiciera mi barra, tendría que hacer un movimiento extra para terminar mi segundo centro. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que lo que vimos en este video les ayude a mejorar su resolución de sus primeros 2 centros.
Sé que a lo mejor son temas un poco complicados, pero justamente es cuestión de practicar y practicar y practicar. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. O si tienen alguna idea para algún video, también acepto sugerencias. Síganme aquí en YouTube o en mis otras redes sociales si aún no lo hacen y nos vemos en un próximo video.